Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre el posible terremoto político en Colombia y qué impacto tendría en la crisis de Venezuela y en la política latinoamericana. Varias encuestas dicen que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, podría perder la segunda vuelta electoral y ser derrotado por el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. ¿Será cierto? Y si es así, ¿qué cambiaría con Peñalosa? Se lo vamos a preguntar al propio Peñalosa y a algunos de los principales personeros de las campañas del presidente Santos y del candidato opositor Oscar Iván Zuluaga, a quien tuvimos recientemente con nosotros. Nos van a acompañar en vivo desde Bogotá, Colombia, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. También desde Bogotá, más tarde, el presidente del Senado de Colombia y presidente del Comité Político del presidente Santos, Juan Fernando Cristo. Desde Washington, Kevin Casas Zamora, secretario de Asuntos Políticos de la OEA y ex ministro de Planificación de Costa Rica. Y en nuestros estudios, Ricardo Trivín, consultor internacional y uno de los representantes de la campaña del candidato uribista Zuluaga. Y más tarde en el programa vamos a hablar con José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, que acaba de publicar un extenso informe sobre los derechos humanos en Venezuela, en Colombia, en México, en Ecuador y varios otros países. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al candidato opositor colombiano Enrique Peñalosa, que según varias encuestas le ganaría al presidente Santos en la segunda vuelta si las elecciones fueran hoy. Concretamente, varias encuestas dicen que el presidente Santos va a ganar, probablemente sin problemas, la primera vuelta electoral del 25 de mayo. Pero en la segunda vuelta electoral, en junio, va a ser un todos contra Santos, en la que puede ganar Peñalosa o hasta el candidato uribista Oscar Iván Zuluaga. Vamos a la entrevista que le hicimos hace pocas horas al candidato Peñalosa. Veamos. Doctor Peñalosa, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Peñalosa, ¿qué cambiaría en la política exterior de Colombia si usted gana la presidencia? ¿Cambiaría algo? Mira, Andrés, yo soy respetuoso del ordenamiento constitucional de Colombia, que las relaciones internacionales son una política de Estado que responden del presidente de la República y que no debemos hacer política con las relaciones internacionales. Estas deben mantenerse independientemente de quién está en el gobierno y no deben ser no deben ser un tema para las campañas políticas. Ahora bien, mi posición personal con relación a algunos temas, como los que me imagino le interesan a usted, es que claramente en Venezuela, nuestro vecino, nuestro país hermano, estoy casado además con una venezolana o medio venezolana, claramente a mí me parece que es grave lo que está pasando con la democracia en Venezuela, con las restricciones a las libertades de prensa, con la injerencia del Ejecutivo en el judicial, en fin, con una serie de limitaciones progresivas al funcionamiento de la democracia que me parecen preocupantes. Bueno, concretamente otro candidato opositor, el doctor Oscar Iván Zuluaga y el senador electo y expresidente Álvaro Uribe han acusado al presidente Santos de estar demasiado cercano al gobierno de Venezuela. ¿Usted aprueba o desaprueba la relación que ha mantenido el presidente Santos con el gobierno de Venezuela? Mire, yo vuelvo a insistirle, ya a mí no me interesa opinar sobre lo que es la política exterior de Colombia. Me parece que ese es un tema que debe ser una responsabilidad del Estado. Yo por eso le señalo lo que es mi posición personal. Mi posición personal es que, aunque es claro que Venezuela puede estar en este momento siendo un garante útil en las negociaciones de La Habana, es claro que Venezuela a lo largo de muchos años ha venido dándole apoyo a la guerrilla colombiana y si no apoyo, como mínimo le ha dado, la ha acogido, la ha protegido y en zonas extensas de Colombia donde solamente se cruza un pequeño río y se está en Venezuela, pues esto ha contribuido
a fortalecer la guerrilla colombiana que tanto daño le ha hecho a Colombia, que ha cometido toda clase de crímenes de lesa humanidad, que ha reclutado miles de niños a la fuerza, que ha dejado a miles de colombianos campesinos sin piernas. Entonces, lo cierto es que si Venezuela está siendo garante y contribuyendo de alguna manera, como sospechamos, al proceso de paz, entonces entiendo que hay algunas limitaciones para los pronunciamientos que quisiera hacer el gobierno colombiano al respecto, pero yo como candidato lo digo clara y contundentemente. Es muy grave lo que está pasando en Venezuela, el desbarajuste en la política económica que lleva a que haya escaseces gravísimas, ha venido llevando a restricciones cada vez mayores a la democracia, se han afectado incluso periodistas colombianos que han sido expulsados de Venezuela, de manera que para nosotros ese es un tema preocupante y ojalá que Venezuela funcionara bien, no solamente en términos de democracia, sino en términos de su desempeño económico, porque obviamente somos dos países hermanos, somos casi parte de un solo país, hay millones de colombianos en Venezuela, somos una misma cultura, somos países realmente, verdaderamente, y no solo en teoría, países hermanos. Bueno, doctor Peñalosa, pero me ha dejado usted un poco confundido, porque usted dice que la suya es una opinión personal, pero usted es un candidato a presidente. Vayamos a una pregunta concreta. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció esta semana que ha comprobado por lo menos 18 casos de torturas a estudiantes detenidos por el gobierno de Venezuela. Si usted fuera presidente de Colombia, ¿consideraría eso una violación de los derechos humanos universales o tomaría la posición de que Colombia no se puede inmiscuir en los asuntos internos de un país vecino? Yo hoy como candidato considero que esa es una violación de los derechos humanos universales. Parecía ahí como que lo hubiéramos cortado, pero me dice el editor que no, que esa fue toda la respuesta del candidato Peñalosa. Vamos a Colombia, vamos a Bogotá. Doctor Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, gracias por estar con nosotros. Nuestra pregunta, doctor Pastrana. El candidato Peñalosa dice que él cambiaría o insinúa que con él cambiaría la política exterior de Colombia. ¿Usted cree que sería así o no? A ver, lo oí muy débil en su respuesta. Cuando usted le pregunta, ¿aprueba o desaprueba? Yo desapruebo las relaciones del presidente Santos con Venezuela. Lo único importante que dijo Peñalosa es que volvería a una política de Estado en las relaciones internacionales. El presidente Santos y la canciller Orguín rompieron precisamente la política de Estado en Venezuela. Se acabó la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde están los expresidentes de Colombia y el Congreso de Colombia. Por lo tanto, ahí hay un hecho importante, volver a una política de Estado. Segundo, desapruebo totalmente la gestión del presidente Santos. Hemos dejado abandonado a los venezolanos, no los hemos acompañado. Son voces aisladas las que hemos levantado en el país cuando hay muertes de estudiantes, persecución a los periodistas, cierres de medios de comunicación, limitaciones a la libertad de expresión. Y segundo, algo muy grave también de lo que decía el doctor Peñalosa. La paz de Colombia no pasa por Venezuela y la paz de Colombia no pasa por La Habana. La paz de Colombia la hacemos los colombianos. Hoy las FARC están en la zona de distensión que yo llamo que es Venezuela y la zona de distensión que es Cuba, porque como yo los dejé en la lista de terroristas de Europa, Estados Unidos y Canadá, no pueden salir de estas dos zonas de distensión, Cuba y Venezuela. Pero la paz de Colombia no la hacen los venezolanos ni los cubanos. La paz de Colombia la vamos a hacer los colombianos y no solamente el presidente Santos, sino todos los colombianos. Doctor Pastrana, bueno, más tarde vamos a tener al senador Cristo que representa al presidente Santos, vamos a ver lo que él dice, pero ¿usted cree que entre ahora y las elecciones el presidente Santos podría sacar de la manga la paz con la FARC y ganar fácilmente las elecciones montado en esa ola de popularidad que ganaría con eso? Bueno, eso es lo único que no puede suceder, porque la paz no puede ser utilizada en una campaña política y por eso yo he dicho que en la mesa de negociación de La Habana está el candidato Santos, como usted lo plantea, o está el presidente Santos. Es la primera vez en la historia de Colombia que hay un candidato presidente negociando la paz. Entonces, si el candidato Santos, como usted dice, necesita de la FARC para ser elegido,
entonces, ¿qué está dispuesto a ceder? Pero por otro lado, si la FARC sabe que la reelección de Santos depende de ellos, entonces, ¿qué le van a exigir al presidente Santos? Y por último, Andrés, una cosa que me llama la atención. Ojo con Marta Lucía Ramírez. Vamos a llegar a la primera vuelta por encima de Peñalosa y de Óscar Iván Zuluaga. El Partido Conservador llegará y vamos a llegar con nuestra candidata. Somos la segunda fuerza más importante del país en este momento. Vamos a llegar con nuestra candidata y de esta manera vamos a ganar en la segunda vuelta al presidente Santos. Bueno, doctor Pastrana, usted, esa era la pregunta siguiente. Usted obviamente respalda a su candidata, pero ella está última en las encuestas entre los primeros 4 por lo menos. Entonces, si llegan al día de las elecciones en mayo como posibles contendientes para la segunda vuelta, el candidato uribista, Zuluaga, y el candidato Peñalosa, que por ahora va ganando, ¿a quién respaldaría usted? Depende de la encuesta. Si usted mira la encuesta de Marta Lucía y las encuestas que tenemos en el Partido Conservador, está el presidente Santos con 22%, 23% en este momento. El candidato Peñalosa, Óscar Iván y Marta Lucía están en un rango entre el 11 y el 12%. Por lo tanto, no hay una diferencia muy grande en este momento entre los 3 candidatos. Lo que es clarísimo es que el presidente Santos va en picada, los candidatos o los contendores van subiendo lentamente, mientras que el candidato Santos va en picada, los candidatos suben lentamente. Vamos a esperar qué pasa en la primera vuelta. Yo creo que va a quedar nuestra candidata Marta Lucía Ramírez. Si llega esa candidata, yo creo que ella va a tener que abrir las puertas para buscar coaliciones que nos permitan ganar en la segunda vuelta. En este momento gana Peñalosa en la segunda vuelta, Óscar Iván cada vez se acerca, Marta Lucía también está muy cerca a Óscar Iván. Por lo tanto, todavía es muy prematuro, Andrés. Lo que pasa es que la campaña apenas lleva realmente como campaña 2 semanas. Vamos a esperar ahora que ya haya los debates, que se empiecen a recorrer el país, a ver qué es lo que va a suceder. Pero yo creo que Marta Lucía Ramírez, la candidata de mi partido, puede llegar a esa primera vuelta presidencial. Doctor Pastrana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos piden un corte, ya volvemos con más sobre Colombia y después de Derechos Humanos con José Miguel Vivanco. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el posible terremoto político en Colombia y sus posibles repercusiones en toda la región. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas al candidato opositor Enrique Peñalosa, que según varias encuestas le está ganando al presidente Juan Manuel Santos en la segunda vuelta electoral que será en junio, si las elecciones fueran hoy por lo menos. Sigamos con la entrevista con el candidato Peñalosa. Veamos. Doctor Peñalosa, usted ha apoyado el proceso de paz con las guerrillas de la FARC iniciado por el presidente Santos. ¿Pero le preocupa a usted la posibilidad de que el gobierno de Colombia anuncie un acuerdo de paz con la FARC antes de la segunda vuelta electoral y entonces el presidente Santos aproveche ese golpe de efecto con fines electorales, o no es algo que le preocupe? Pues aún si eso me costara la presidencia, sería maravilloso que se anunciara un acuerdo de paz real y verdadero con la FARC antes de las elecciones. Nada indica que esto vaya a ser así. Ahora bien, yo respaldo el proceso de paz o las negociaciones en La Habana, pero es bueno recordar 2 cosas. Primero, que respaldar el proceso de paz no significa querer a las FARC. Han cometido toda clase de crímenes que le han hecho un daño infinito a los colombianos, de crímenes horrorosos, de manera que respaldar un proceso de paz, respaldar negociaciones con la FARC, es bueno aclarar, no significa tener ningún tipo de simpatía por las FARC. Y segundo, es bueno recordar que, a diferencia de los procesos de paz que se vieron en el pasado en Colombia, no hay una tregua. Entonces, de ninguna manera esto implica debilitar las Fuerzas Armadas ni limitar su acción de ninguna manera. En este momento, las Fuerzas Armadas de Colombia no solamente pueden, sino que deben estar haciendo todo lo que esté a su alcance para derrotar militarmente a las FARC.
Doctor Peñalosa, pero ¿cómo puede usted ganar la presidencia de Colombia contra toda la maquinaria política del presidente Santos y del gobierno? ¿Cómo? Bueno, es que esa maquinaria política que le da la fuerza, en teoría, es su misma debilidad, porque los ciudadanos están saturados de esa maquinaria política que ellos tienen claro es la fuente de la ineficiencia en el gobierno colombiano. Es lo que lleva a que no vayan los mejores al gobierno, sino los que tienen recomendaciones políticas, a que se nombre más gente de la que se necesita, a que haya ineficiencia, a que haya corrupción. Entonces, yo diría que, como decía un ciudadano que estaba con nosotros ayer, nadie es más fuerte que todos nosotros juntos, los ciudadanos. El nuestro es un movimiento ciudadano y los ciudadanos son mucho más independientes de lo que los jefes políticos creen. Los caciques de la política tradicional a veces sienten que llevan sus votos en un gran talego, como el Papá Noel, y que los llevan para un lado o para el otro, pero no. Y especialmente en esta elección presidencial, gracias a los medios, que tienen la cobertura más alta de medios, muy distinta a las elecciones de Congreso, los ciudadanos tienen la información en su casa, en su habitación, en el bus. Entonces, ellos son los que deciden. Consultan con su esposo, con su esposa, con los vecinos, con sus hijos. Y yo creo que más bien le hacen poco caso a los jefes de la política tradicional, que, insisto, de alguna manera pueden entenderse como la fortaleza del presidente Santos, que tiene todas las maquinarias de la política tradicional con él, además del poder de la presidencia. Todos sus ministros están recorriendo el país todos los días repartiendo dinero, prometiendo cosas. Pero aún así, los colombianos creo son más sabios de lo que creen los políticos. Pero, doctor Peñalosa, en las elecciones pasadas, en el 2010, el presidente Santos arrasó. ¿Qué le hace pensar a usted que esta vez no va a ser igual? Bueno, a veces hay algunos presidentes que pueden ser muy inteligentes y demás, pero no necesariamente tienen un apoyo popular muy grande. Han sido elegidos por el apoyo que les da otro. En el caso de la presidenta Rousseff, en buena medida, tuvo el apoyo del expresidente Lula. El caso del presidente Maduro tuvo el apoyo, pues así sea, después de muerto de Chávez. En la pasada ocasión, el presidente Santos tuvo el apoyo, realmente la gente está votando más por el expresidente Uribe que por Juan Manuel Santos. Esto no tiene nada que ver con su inteligencia, ni su integridad, ni nada, sino simplemente con el apoyo que tengan de parte de la población. En esta ocasión, el presidente Santos, el candidato presidente, pues no tiene ese apoyo de un presidente que gozaba de una enorme popularidad en el momento. Y además, las encuestas están mostrando que más de 7 de cada 10 colombianos no quieren la reelección. Los colombianos quieren a alguien que esté más cercano a ellos, un presidente que esté libre de tantos compromisos con las maquinarias de la política tradicional, un presidente con el que ellos se conecten más, que sientan, que sufre, que goza con ellos, que siente la pasión que ellos sienten de lo que hay que hacer para sacar a Colombia adelante. Doctor Peñalosa, varias encuestas dicen que usted puede ganar la segunda vuelta, pero algunos encuestadores me dicen que su debilidad es la percepción de que usted es un poco soberbio. Usted es indudablemente uno de los urbanistas más preparados y más prestigiosos de Colombia y de toda América Latina. Tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Duke en Estados Unidos, un doctorado de la Universidad de París. Pero algunos encuestadores me dicen que eso podría hasta obrar en su contra, porque ha contribuido a que usted proyecte una imagen de un poco soberbio. ¿Qué dice usted a ese comentario? Es cierto que no he sido el mejor candidato en el pasado. Yo no diría que es soberbia, sino que en política los ciudadanos están muy acostumbrados a que los políticos digan que sí a todo. Y si el político le dice, ¿sabe qué? Yo estoy en desacuerdo con eso, más bien, yo creo que hay que hacer esto otro, a veces se sienten ofendidos. Y es posible que también en mi tono yo no haya sido suficientemente respetuoso con los ciudadanos. Yo espero haber aprendido y tener una mejor capacidad de llegarle a los ciudadanos. Lo que yo encuentro por todo Colombia es que, por el contrario, hay una cercanía, hay un entusiasmo. Y yo creo que precisamente una de las cosas que los ciudadanos quieren
es un presidente que sienta como ellos, que sientan que va a estar trabajando hombro a hombro con ellos en las regiones de Colombia. Yo sinceramente, a mí no me interesa ser presidente, a mí lo que me interesa es hacer como presidente. A otros, de alguna manera, uno podría pensar que les toca hacer para poder ser presidentes. Yo siento que a mí me toca ser para poder hacer, pero mi sueño es poder hacer, trabajar hombro a hombro con los ciudadanos y espero haber aprendido a comunicarme un poco mejor con los ciudadanos después de muchas derrotas electorales. Vamos a Washington. Kevin Casas Zamora, una de las cosas de las que hablábamos recién era el proceso de paz en Colombia, que obviamente va a tener un rol importantísimo en estas elecciones. Pero lo que le quería preguntar a usted, a nivel regional, a nivel de América Latina, ¿qué impacto tendría un acuerdo de paz en Colombia y en el resto de América Latina? ¿O es una cosa que solamente va a impactar a Colombia, a los colombianos? No, para nada, Andrés. Creo que tendría un impacto regional enorme, por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, no hay que perder de vista que esta es, lo de Colombia es la última insurgencia que nos queda viva en América Latina. Un acuerdo de paz pondría fin a aquello que fue moneda común en América Latina durante tanto tiempo, que fueron las vías insurreccionales extraconstitucionales para acceder al poder. Yo creo que la potencia simbólica de ese mensaje de que finalmente todos aceptamos en América Latina que la única vía legítima para acceder al poder son las urnas, es considerable, en primer lugar. En segundo lugar, creo que el conflicto en Colombia es parcialmente el resultado de la dificultad histórica que ha tenido el Estado colombiano para ejercer un control efectivo sobre su territorio. El conflicto es consecuencia de eso, pero también alimenta ese fenómeno. Y de ese fenómeno se derivan una gran cantidad de implicaciones negativas, en cuenta la prodigiosa capacidad que ha existido en Colombia para generar economías ilegales. En la medida en que haya un acuerdo de paz y el Estado colombiano tenga la posibilidad de establecer el imperio de la ley en todo su territorio, vamos a crear un factor de estabilidad en toda la región. Y en tercer lugar, creo que un acuerdo de paz haría mucho más fácil el manejo de las relaciones fronterizas de Colombia, que se han convertido en una fuente de fricciones con los vecinos como resultado del conflicto, y que en ocasiones estas fricciones han tenido incluso manifestaciones de tipo militar. Kevin Casas Zamora, muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte rápido y cuando volvamos vamos a hablar con el senador Cristo, jefe de la campaña del presidente Santos y el presidente del Senado de Colombia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre si hay un terremoto político en Colombia y sus posibles repercusiones en la política latinoamericana. Tenemos con nosotros al senador Juan Fernando Cristo, presidente del Senado de Colombia, una de las figuras políticas más importantes de Colombia y uno de los jefes, el jefe de la campaña política del presidente Juan Manuel Santos. Senador Cristo, en el bloque anterior, el candidato Peñalosa, que según varias encuestas ganaría la segunda vuelta electoral, dijo que en el 2010 el presidente Santos ganó fácil porque tenía el respaldo del expresidente Uribe, que tiene una buena cuota de popularidad en Colombia, pero que esta vez, como todos sabemos, el presidente Santos y su ex jefe, el expresidente Álvaro Uribe, están peleados a muerte, no tiene ese respaldo y que por lo tanto le va a ir muy, pero muy mal en estas elecciones. ¿Qué responde usted a esa aseveración? Bueno, que mi buen amigo Enrique Peñalosa está pensando con el deseo. Yo creo que los colombianos en estas 7 semanas que quedan de campaña van a poder conocer a fondo lo que ha hecho el presidente Santos en estos 3 años y medio en distintas materias. Yo creo que la campaña del presidente Santos hasta ahora comienza
obvio, el expresidente Uribe está en la oposición, simple y sencillamente porque el presidente Santos tuvo el coraje y el valor político de jugarse a fondo y de jugar su capital por la paz de Colombia, y eso al final, el 25 de mayo, lo van a reconocer los colombianos. Señor Cristo, pero ¿cómo explica usted que el presidente Santos, siendo presidente, teniendo el micrófono, teniendo la visibilidad que tiene un presidente, esté tan bajo en las encuestas? ¿Cómo lo explica usted? Hay distintas encuestas. Creo que obviamente cada quien acoge la encuesta que más le sirva, y eso es natural en el ejercicio de la política. Nosotros creemos que el presidente Santos hoy está en la intención de voto, y lo demuestran nuestras encuestas internas también, por encima del 35% de la votación, ha estado entre el 30 y el 35% de la votación. No vemos tan claro ni siquiera que el contendor en una eventual segunda vuelta, que esperamos no se dé, sea Enrique Peñalosa. Vemos que Oscar Iván Zuluaga, precisamente por ese respaldo del expresidente Uribe, puede llegar a ser el contendor si efectivamente tenemos una segunda vuelta. La explicación de las encuestas y por qué el presidente Santos no va más adelante, yo diría que tiene que ver, primero, con una polarización muy grande que ha generado el expresidente Uribe frente al tema del proceso de paz en La Habana. Hay gente que no le gusta que el presidente Santos esté restiado, como se dice en Colombia, por la paz del país. Y segundo, lo ha reconocido el propio presidente Santos, él durante estos tres años y medio se ha preocupado más por hacer, por ejecutar, por gobernar, que por las encuestas, o incluso hasta último momento no tenía muy decidido si aspiraba a la reelección o no. Luego tomó decisiones muy impopulares en el país que obviamente hoy algunos sectores de la opinión le están cobrando. En un minuto, senador Cristo, una de las preocupaciones que mencionaba Peñalosa es que el presidente Santos, antes de las elecciones, saque de la manga un acuerdo de paz, o por lo menos un papel que se autodefina como un acuerdo de paz, para precisamente aumentar su popularidad y ganar las elecciones. La pregunta, ¿hay posibilidad de un acuerdo de paz antes de las elecciones de junio, de la segunda vuelta electoral en junio? Un acuerdo final, el texto final de un acuerdo de paz. ¿O parcial? No, parcial evidentemente. Estamos en el tercer punto. Yo creo que va a haber un acuerdo en el tercer punto del tema del narcotráfico, que además tiene un impacto en la región, incluso en la política exterior con Estados Unidos y en todo el mundo, porque no puedo tenemos problemas con esa actividad. Yo creo que tenemos un problema con el audio, senador Cristo. Y le debería preocupar tanto a Peñalosa. Tenemos un problema con el audio, senador Cristo. Ricardo Trivín, ¿cuánto les preocupa a la campaña de Uribe un posible acuerdo de paz? ¿Lo considerarían legítimo o una treta electoral? Bueno, es la campaña de Oscar Iván Zuluaga, que respalda al expresidente Uribe, porque el candidato es Oscar Iván Zuluaga. Yo diría que la paz debe ser un tema de gran amplitud en el país. Debe ser algo que conozca, y yo no pienso que este actual proceso de paz haya sido suficientemente conocido por el país. Yo recuerdo el proceso de paz del expresidente Pastrana, cuando se discutieron y se habló por primera vez de la posibilidad de que las FARC pudieran sentarse a fondo en una mesa. Ese proceso lo conoció el país ampliamente. Estos procesos no pueden ser con una, como decía ahora alguien, una debajo de la manga. El país tiene que conocerlos. O sea que la preocupación, más que se haga o no se haga la paz, porque todos queremos la paz, es que sea una paz diáfana, clara. Si gana Peñalosa, ¿cambiaría algo la política de Colombia respecto a Venezuela, respecto a América Latina? ¿El cambio que ha hecho el presidente Santos, bueno, hasta qué punto cambiaría? Yo creo que esa pregunta me parece que es mejor para el candidato Enrique Peñalosa. Bueno, se la hicimos. Sí, pero ¿qué opina usted? Yo opino que ahora que lo escuché,
empecé a ver un poquitico más claro que él no comparte lo que está pasando en Venezuela. Belisario Betancur, expresidente de Colombia, dijo hoy que hay que devolverle la dignidad a Venezuela, y yo digo hoy que Colombia no puede perder la dignidad. Se nos regresó la comunicación con el senador Cristo en Colombia. Senador Cristo, nos queda apenas un minuto antes de irnos del bloque. Termine, por favor, su concepto cuando le preguntábamos si podría haber un acuerdo parcial o total o mayúsculo de los acuerdos de paz antes de las elecciones de la segunda vuelta de junio. Con toda seguridad va a haber un acuerdo en el tercer punto en la agenda, pero no un as por debajo de la manga, sino que el proceso ya lleva año y medio, está madurando, y yo creo que va a dar resultados en el tercer punto, que es ni más ni menos que el tema del narcotráfico, que tiene un impacto en toda la región e incluso en Estados Unidos muy importante. Luego, yo no sé por qué le preocupa tanto al candidato Peñalosa que haya un acuerdo, porque será una muy buena noticia para Colombia y para toda América. Senador Cristo, Ricardo Trivín, muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos con José Miguel Vivanco para hablar de derechos humanos en varios países de América Latina. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, la organización de derechos humanos que hace pocas semanas sacó un extenso informe sobre los derechos humanos en varios países de América Latina y Estados Unidos, por supuesto. José Miguel, gracias por estar con nosotros. Empecemos con el tema del día, Venezuela. La organización Amnistía Internacional ha denunciado torturas por parte del gobierno de Venezuela de por lo menos 18 manifestantes opositores. ¿Ustedes qué dicen al respecto? Decimos exactamente lo mismo, que hemos podido corroborar prácticas de torturas, vejámenes, golpizas, brutalidad policial y también de unas pandillas de civiles armados que actúan coordinadamente con las fuerzas de seguridad del gobierno, contra cientos, miles de detenidos, muchos de ellos arbitrariamente detenidos, violaciones al debido proceso, que son habituales en estas circunstancias, lamentablemente, en Venezuela. Al mismo tiempo hay políticos importantes como Leopoldo López y un par de alcaldes que han sido detenidos. No se han exhibido hasta ahora pruebas que justifiquen esa detención. Un poder judicial que no tienen hace el más mínimo esfuerzo para actuar de un modo independiente. Más del 80% de los jueces son provisionales, es decir, pueden ser removidos, no tienen inamovilidad en el cargo. La jueza que lleva el caso de Leopoldo López es una jueza provisional, está sujeta a todo tipo de presiones. Hay al mismo tiempo censuras. NTN 24, un canal regional, no puede transmitir desde Venezuela, y CNN ha sido amenazado por el propio Maduro, que va a tomar sanciones, censuras contra no solo CNN, sino también canales locales. La situación es muy delicada, muy difícil, y es difícil creer además a un gobierno que dice estar en favor de la paz y del diálogo cuando se producen este tipo de acciones en Venezuela. Ahora, hablemos de acciones concretas. El presidente Nicolás Maduro dice que el líder opositor Leopoldo López está preso porque es golpista, porque él incitó a la violencia, dice el gobierno, a un golpe. ¿Ustedes han estudiado específicamente si esos cargos son ciertos? Si Leopoldo López concretamente llamó a la violencia o no. Leopoldo López es un dirigente de oposición que ha tratado de movilizar a sus partidarios sobre la base de una consigna política que es la salida. Y eso es un discurso político que debe estar en cualquier democracia protegida. Es el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, al derecho a la opinión. En otros países se habla del desalojo. Cuando los partidarios de Vicente Fox lograron exitosamente terminar con 70 años del PRI, también hablaban de un cambio importante, sacar al PRI del gobierno. En Argentina se decía que se vayan todos. Es decir, es parte de un discurso político
que el gobierno ha intentado estigmatizar. Son tácticas habituales, es el eslogan habitual del gobierno, el de adjudicarle intenciones golpistas a cualquiera que formule una crítica al gobierno en distintos planos, o simplemente presentarlos como agentes del imperio. En un minuto antes de terminar este bloque, ¿la mediación de UNASUR en Venezuela es seria para ustedes? Creo que UNASUR ha jugado un rol hasta ahora más útil que el de la OEA. Por lo menos la presencia de estos cancilleres y el hecho de que se han comprometido a seguir adelante en este proceso y ojalá involucrar en esto al Vaticano, me parece que puede aliviar la situación interna y sobre todo exigir del gobierno del presidente Maduro un cambio de actitud. Pero veremos si es serio en función de los resultados, no de los discursos. José Miguel, México, ¿qué opinan ustedes sobre estos grupos de autodefensa que existen en Michoacán, en Guerrero, en varios estados mexicanos? ¿Ustedes los ven como buenos o malos, para hablar en corto? Andrés, es un síntoma de la frustración de las comunidades en México por la falta de seguridad pública. Pero la respuesta no puede ser el que ellos mismos se armen y les paguen o contribuyan a formar una especie de milicias. Ese es justamente el caldo de cultivo para el surgimiento de grupos paramilitares, que parten como grupos de autodefensas y luego terminan extorsionando, se convierten en la práctica en grupos de pandillas que requieren de financiamiento para poder enfrentarse a otros grupos, y luego naturalmente terminan siendo financiados por el propio narcotráfico. El gobierno de México lamentablemente no ha sido lo suficientemente claro frente a estos grupos. Debe avanzar con, primero, el desarme de estas organizaciones y segundo, ofrecerles a esas comunidades seguridad pública profesional, con una policía que sea capaz de ganarse la confianza por actuar dentro de la ley, sin corrupción, problema que lamentablemente es generalizado en México. Ustedes en Human Rights Watch han hecho varios informes sobre Ecuador, pero Ecuador ahora con todo el tema de Venezuela ha pasado como a segundo plano. ¿Qué están diciendo ustedes ahora de Ecuador? Andrés, Ecuador cuenta hoy día con una de las legislaciones, yo diría, más restrictivas en materia de libertad de expresión. En Ecuador, la legislación, por ejemplo, tipifica una conducta nueva, que es el llamado linchamiento mediático. Es decir, si los medios critican a autoridades públicas y esas críticas afectan al prestigio de esas autoridades públicas, cuestión que es justamente una de las funciones elementales de los medios, y es uno de los mejores antídotos para la corrupción, el abuso de poder, eso les puede causar sanciones, incluso de tipo penal. Hay legisladores, periodistas que están siendo en este instante perseguidos con sentencias que rápidamente logra el gobierno por parte de un poder judicial que al mismo tiempo no ha demostrado mayor independencia, está supeditado a un consejo de la judicatura de 5 miembros que tiene la facultad para remover jueces de toda naturaleza. Los 5 miembros de ese consejo de la judicatura son exfuncionarios del gobierno de Correa. Y la sociedad civil no lo pasa bien tampoco en Ecuador, porque existen una serie de legislaciones que limitan el accionar de la sociedad civil, están subordinadas también al beneplácito del gobierno. Hay una organización importante de medio ambiente que en diciembre pasado fue clausurada, Pachamama, y eso es simplemente porque el gobierno tiene muy poca tolerancia frente a la crítica. La legislación, insisto, José Miguel, en materia de libertad de expresión promueve la censura en Ecuador. José Miguel, nos queda un minuto. ¿Tú ves alguna señal esperanzadora? Estamos hablando de gobiernos que censuran a la prensa, no permiten la libertad de expresión, arrestan a políticos por decir lo que piensan. ¿Ves alguna luz al final del túnel o estamos en una tendencia definitivamente negativa en lo que hace a democracia, derechos humanos, derechos civiles? Creo que se están produciendo cada vez más regresiones. El silencio de América Latina en general frente al panorama desolador que ofrece Venezuela demuestra
el abandono de estos compromisos o obligaciones jurídicas colectivas asumidas en los 90s y a principios del año 2000 a nivel regional. Aquí cada cual creo que se las arregla por su propia cuenta. La región está cada vez más fragmentada y no existen esos consensos para defender las libertades públicas y los derechos fundamentales que existieron en algún momento. Creo que la situación preocupa y hay países con influencia regional importantes, como por ejemplo Brasil, que deberían tener una actitud mucho más clara, mucho más firme y ejercer realmente un liderazgo si efectivamente aspiran a jugar un rol global en materias internacionales. Aquí hay una oportunidad real en esta región para promover estos valores jurídicos que nos comprometen a todos. José Miguel Blanco, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mis opiniones, mis conclusiones. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook, al que pueden entrar por la página web oppenheimerpresenta.com y donde también pueden ver gratuitamente algunos de nuestros últimos programas. Bueno, mi opinión sobre los temas de los que hablamos hoy. No voy a opinar sobre la campaña presidencial de Colombia porque es demasiado pronto, es demasiado temprano y quisiera escuchar todas las campanas. Pero en cuanto a lo que hablamos más tarde en el programa sobre las negociaciones de paz en Venezuela, creo que hay que tratar por todos los medios de lograr una negociación seria para evitar un mayor derramamiento de sangre en Venezuela. Una negociación que le tome la palabra al presidente Maduro cuando dice que hay que hacer un llamamiento a la paz y al diálogo generalizado y que le exija al propio presidente Maduro liberar los presos políticos, restituir a los funcionarios electos que han sido destituidos por opinar en contra de su gobierno, como Leopoldo López o María Corina Machado, que permita la libertad de prensa. En fin, una negociación que no solo le pida a la oposición que deje las manifestaciones en las calles y mucho más la violencia, sino que también le pida al presidente Maduro, que es al fin y al cabo el que tiene la sartén por el mango, que ponga fin a los abusos y permita, entre otras cosas, la creación de un organismo electoral independiente y creíble para que las próximas elecciones en Venezuela no sean tan cuestionadas como las últimas. ¿Podrá la UNASUR hacer eso? No lo sé. La mayoría de los cancilleres de UNASUR se han proclamado abiertamente a favor del gobierno de Venezuela. Para la oposición, no sé si son árbitros confiables. Para que una mediación sea creíble, probablemente va a necesitar un empujoncito de arriba, del Vaticano. Ojalá que el Papa Francisco, que ya ha dado señales de que el Vaticano podría mandar un mediador, lo haga. Y muy pronto, para que no muera ni un solo joven venezolano más y ese país tan rico y tan empobrecido pueda salir de su crisis política. Gracias. Hasta la próxima.